Bendecido y hermoso día para cada uno de ustedes, mis hermanos. Les saluda el diácono Elix aquí en Católico Hoy con la meditación para hoy jueves 26 de noviembre. Y aquí en los Estados Unidos y en Puerto Rico se celebra el Día de Acción de Gracias. No sé si en algunos otros países se celebra, pero aquí en los Estados Unidos y Puerto Rico celebramos el Día de Acción de Gracias. Por eso las lecturas de hoy, si usted está fuera de esta área, pues posible que sean lecturas diferentes. Pero hoy vamos a escuchar en esta meditación la lectura referente al Día de Acción de Gracias. Entonces, la frase para este Día de Acción de Gracias: la gratitud le da sentido al pasado, trae paz al presente y crea una visión para el futuro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, abramos ahora nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu para escuchar y meditar lo que nos va a decir Jesús hoy a través de su palabra. Primera lectura tomada del libro de Sirácides. Bendigan al Señor, Dios de Israel, porque ha hecho maravillas en toda la tierra. Él nos dio la vida desde el seno materno y nos ha tratado con misericordia. Que el Señor nos conceda un corazón alegre, que Él haga reinar la paz en Israel ahora y para siempre. Que el Señor nos haga confiar en su misericordia, pues Él nos salvará en nuestros días. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Bendeciré al Señor eternamente. Yo te bendeciré día tras día, y alabaré tu nombre hasta que muera. Muy digno de alabanza es el Señor, pues es incalculable su grandeza. Bendeciré al Señor eternamente. Que una generación pondere a la otra tus obras y proezas, que hable de tu esplendor y de tu gloria, y anuncie tu grandeza. Bendeciré al Señor eternamente. El Señor es clemente y bondadoso, lento al enojo y lleno a la ternura. Bueno es el Señor para con todos, cariñoso con todas sus criaturas. Bendeciré al Señor eternamente. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Bendeciré al Señor eternamente. Todos vuelven sus ojos hacia ti y les das, a su tiempo, la comida. Abres tu mano generosa y colmas de favores toda vida. Bendeciré al Señor eternamente. Que mis labios alaben al Señor y que todo viviente bendiga el santo nombre del Señor por siempre y para siempre. Bendeciré al Señor eternamente. Segunda lectura tomada del primer libro de Corintios. Hermanos, gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, el Señor. Continuamente agradezco a mi Dios los dones divinos que les ha concedido a ustedes por medio de Cristo Jesús, ya que por Él los ha enriquecido con abundancia en todo lo que se refiere a la palabra y al conocimiento. Porque el testimonio que damos de Cristo ha sido confirmado en ustedes a tal grado que no carecen de ningún don, ustedes, los que esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él los hará permanecer irreprochables hasta el fin, hasta el día de su advenimiento. Dios es quien los ha llamado a la unión con su Hijo Jesucristo, y Dios es fiel. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían:
Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, en este día de acción de gracias, escuchamos la lectura del Evangelio de Lucas. Dice el Evangelio que Jesús iba camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando salieron al encuentro de él 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a los gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús, al verlos, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, estos quedaron limpios de lepra. Uno de ellos, eran 10, regresó alabando en voz alta y se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era, dice el Evangelio, un samaritano. Jesús le pregunta: ¿no eran 10 los que se sanaron? Solamente uno regresó. Realmente, este que regresó estaba agradecido. Jesús le dice: tu fe te ha sanado. Es decir, su corazón se sanó por esa curación que Jesús le había hecho. No solo físicamente, sino también sanó su corazón. Por eso mostró gratitud. Hoy día, que es un día de acción de gracias, nosotros debemos de pensar cuán agradecido soy con Dios, cuán agradecido soy con las personas que tengo a mi lado, aquellos que están a mi lado, mi esposa, mis hijos, etcétera, etcétera. Nosotros vivimos una vida en que muchas veces se nos olvida dar gracias. Se nos olvida dar gracias a Dios primero y se nos olvida dar gracias a los que están a nuestro lado. Fíjense, todos vamos en el mismo barco, digo yo. Todos vamos pasando situaciones difíciles en la vida. En el Evangelio de hoy, estos 10 leprosos estaban en un área entre Samaria y Galilea. Era un área donde los samaritanos y los judíos obviamente se odiaban. Se odiaban porque no se llevaban entre sí. Samaritanos y galileos, o sea, judíos, no mezclaban. Eran como el agua y el aceite, ¿no? Estaban siempre separados. Sin embargo, fíjense, en la enfermedad, en la situación que estos leprosos tenían, todos padecían de lepra, los unió. Ahí no importaba la raza, ni el color, ni de dónde venían. Todos tenían una necesidad. Nosotros también, todos tenemos necesidades de Dios. Todos podemos acudir a Él como esos leprosos, pidiéndole al Señor que tenga compasión de nosotros. Ahora bien, ¿somos todos igual de agradecidos con Él como ese samaritano que regresó? Muchas veces no. Muchas veces se nos olvida darle las gracias a Dios y se nos olvida darle las gracias a aquellos que están a nuestro lado. Muchas veces, por ejemplo, en los matrimonios, tomamos las cosas por sentado. Tomamos las cosas porque no las tenemos que hacer por obligación. El esposo le ayuda a la esposa o el esposo trae el sustento del trabajo diariamente. Y nunca le damos las gracias. No enseñamos muchas veces a nuestros hijos a ser agradecidos con nuestro propio ejemplo. Es necesario dar gracias. A veces tú pasas y vas en la calle y le concedes el paso a alguien y sigue como si nada, ni las gracias te da. O a veces nosotros hacemos lo mismo. Pasamos, alguien nos da paso y seguimos como que lo nos merecemos. No le damos gracias a esa persona por ser amable con nosotros. Hoy día de acción de gracias, que no debe ser siempre hoy, ¿verdad? Debe ser todos los días de nuestra vida, debe ser un día de acción de gracias. Deberíamos pensar cuán agradecido soy. Le doy las gracias a ese que está a mi lado, a mi esposo, a mis hijos.
le doy las gracias a Dios. Meditemos en cuán agradecidos somos hoy con el Señor. Busquemos que nuestra vida espiritual sane siendo agradecido con los demás. Que podamos poner en práctica todos los días de nuestra vida, ser agradecidos con Dios y con los que están a nuestro lado. Que nuestra vida hoy y siempre, mis hermanos, sea un dar gracias. Una palabra tan pequeña, pero que puede cambiar corazones. Entonces, mis hermanos, después de escuchar estas lecturas de hoy, en las que se nos invita a ser agradecidos en primer lugar con Dios y luego con nuestros hermanos, deberíamos pensar y meditar y preguntarnos: ¿cuán agradecido soy con Dios por todo lo que me ha dado? ¿A quién debo darle gracias hoy de los que están a mi lado? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre eterno, por este día una vez más. Gracias, Señor, por todos los regalos que nos das. Gracias por la vida, Señor, por nuestras familias, por nuestros hijos, nuestros hermanos en la fe, nuestros hermanos de sangre, por todo lo que nos da, Señor, material y espiritualmente. Gracias, Señor, en este día. Te pedimos, Señor, Padre amado, que siempre podamos ser como ese samaritano, que regresemos a ti siempre, Señor, con un corazón abierto y agradecido por todo lo que nos das. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, que tengas un jueves bendecido, un día de acción de gracias maravilloso. Si lo estás pasando junto a tu familia, disfrútalo al máximo y dale gracias a Dios. Recuerda que siempre oro por ti y por los tuyos. Por favor, ora tú por mí y por mi familia, y que Dios te bendiga en gracia abundantemente. Y no olvides, la gratitud le da sentido al pasado, trae paz al presente y crea una visión para el futuro.